Hernández Sánchez y estoy en el marco del bachillerato de investigación y os voy a hablar sobre la viscosidad de los aceites. En primer lugar, el aceite es la muestra de estudio. ¿Y por qué hemos escogido esto? Bueno, porque normalmente está en todos los supermercados y se utiliza con habitualidad. Algunas de sus propiedades es su densidad, que es 0,916 kilogramos por litro cuadrado, y luego, por otro lado, su viscosidad es 0,39. Además, este líquido se evapora a 200 grados. ¿Qué objetivos tiene mi trabajo? Bueno, pues por un lado se determina la viscosidad de los aceites comparando las diversas marcas comerciales. Para ello utilizaremos la ley de Stokes. Vale. Además, en un segundo plano, haremos una breve encuesta según las preferencias de uso para escoger el mejor aceite. Bueno, la introducción teórica. Para entender el experimento hay que introduciros un poco en este tema. En primer lugar, la cinemática. Es la rama de la física que estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas que lo producen. Se puede diferenciar el movimiento rectilíneo uniforme, que no presenta aceleración, y la velocidad es constante. Por otro lado, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que hay una aceleración constante y sin embargo la velocidad varía según el tiempo. Además, estará la caída libre, que es una variación de esta anterior. Además, existen también otros movimientos, pero no son necesarios en este trabajo. Por otro lado, el principio de Arquímedes. Esta ley indica que un cuerpo sumergido en un fluido presenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. En este gráfico de fuerzas que aparece a la izquierda, a vuestra derecha, se puede presentar que el empuje está vertical. Además, si el empuje es mayor que el peso, este cuerpo flota. Si es igual, queda suspendido en el aire. Y en cambio, si el peso es mayor, se hunde. Bueno, concretando conceptos, un fluido es todo material que no presenta una forma fija y se adapta al recipiente que la contiene. Además, nuestro estudio es la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Bueno, pues la viscosidad es la propiedad que tienen los fluidos de deformarse. Estos son algunos datos de viscosidad obtenidos. Viscosidad. A medida que cambia la temperatura, cambian estos datos. Y bueno, nos centraremos en el aceite de oliva, que es 0,39. Además, si este número es bajo, significa que se mueven muy rápido, mientras que es más alto, tienen mucha resistencia a deformarse y se mueven más lentos. La ley de Stokes. Este es el método por el que se calcula la viscosidad. Como hemos dicho anteriormente, todo cuerpo insertado en un fluido presenta una fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento en una esfera es esta fórmula de aquí. Si la comparas con el empuje y sustituyes, y saca la velocidad de caída, nos sale esta fórmula. Además, la velocidad de caída va a ser constante a medida que pasa un tiempo. Y con esta velocidad se saca la velocidad límite. La velocidad límite llega a ser constante porque al estar en un fluido la aceleración va decreciendo y acaba siendo cero. Y bueno, el número de Reynolds. Este número es un número adimensional que compara las fuerzas inerciales, que está ahí un poco mal escrito, y las fuerzas viscosas. Y compara el diámetro, la densidad, que es una letra griega, la velocidad de caída y el coeficiente de viscosidad. Bueno, la metodología. Se ha elaborado un dispositivo experimental para calcular dicha velocidad de caída. Por un lado está el recipiente que la contiene, luego el soporte, por otro lado el aceite comercial, la pinza y la bola mecánica que cae. Y los 4 modelos de aceite utilizados son los siguientes: el Carbonet, Auchan, La Española e Ibarra. Todos estos se pueden encontrar en cualquier supermercado. Y bueno, los gases de precipitado son los primeros tipos de recipientes utilizados, que el primero tiene 1 litro de volumen y el segundo 0,4 litros. Además, el diámetro exacto aparece en la pantalla y su altura, que es importante, lo diremos por qué después, es 12 y 8 centímetros. Además, también se han utilizado estas probetas. Bueno, por un lado está la probeta pequeña, con una altura de 18 centímetros, la probeta mediana, con una altura de 26, la probeta grande, con una altura de 29 centímetros, y la probeta gigante, con una altura de 30. Se han grabado los vídeos en el laboratorio del instituto y a una cierta distancia. Esta cierta distancia es aposta para no falsear los ángulos de medida. ¿Cómo se han grabado? Bueno, se ha grabado un vídeo a cámara normal y a cámara lenta, para precisar más. Bueno, este es es un recipiente con el mayor diámetro. Y ahora lo veremos.
Por otro lado está el vaso de precipitados, que es el que menos altura tiene, que ya veremos qué implica después. Y por otro lado está la probeta pequeña. La probeta pequeña es la primera que hemos utilizado en estos vídeos y se ajusta mucho a la bola que utilizamos de muestra. Bueno, ¿cómo se han realizado estos vídeos? En un primer lugar, para medirlos, hemos utilizado el programa Trackit. Esa es una interfaz del programa. Este programa nos presenta mucha precisión a la hora de analizarlo, pues nos permite trabajar con 0,1 milímetros y con un tiempo de 5 milisegundos. Además, nos permite hallar las medidas reales con la vara de calibración. Con nuestra ayuda de la regla de la realidad, vemos la medida que tiene, que es 30 centímetros, y cuando pongamos el ratón encima, cuando pongamos el ratón encima nos indicará a qué medida estará. En este caso es 31,71. Y a medida que va descendiendo la bola, y si ponemos el ratón también otra vez encima, vendremos que está a 26,76 cuando hayan pasado 4,796 segundos. Estos datos han sido traspasados al Excel, donde se ha realizado una gráfica que vemos a continuación. Esta gráfica, si comparamos el espacio con el tiempo, la pendiente significa la velocidad de caída. Y luego, con una ayuda de la tendencia, pues se ha hallado la velocidad de caída de la fórmula esta de aquí. Esta velocidad ha sido traspasada aquí, donde se ha hecho una media y se ha hallado el coeficiente de viscosidad. Vemos que si comparamos la cámara normal con la cámara lenta, no vemos diferencias. Lo único es la precisión al utilizarlo. Como hemos dicho, en un primer lugar lo hemos hecho con una probeta pequeña, pero nos hemos dado cuenta que el coeficiente de viscosidad obtenido era muy diferente al real, que es 0,39, y por tanto hemos decidido hacerlo con otras probetas. Y aquí están todas. Bueno, nos damos cuenta que a medida que el diámetro aumenta, pues la viscosidad desciende, porque se precisa más al término correcto. Pero esto no es así en todos. Como se puede ver, los vasos de precipitados no tienen esa velocidad correspondiente. ¿Por qué? Porque no se llega a la velocidad límite. Hemos calculado que aproximadamente para llegar a la velocidad límite serían 10 centímetros. Además, aquí se ve claramente como de la cámara normal a la cámara lenta, 1 y 2, no hay apenas diferencias. Esto es que tenemos unos cálculos muy precisos. Y también se comprueba que la velocidad va aumentando según el diámetro. Luego, la comparación con el tamaño del recipiente de la marca comercial. La línea de pendiente significa la velocidad a la que está. Cuanto más vertical esté, significa que más rápido va. Esto se ve claramente, la diferencia de los diámetros se ve en la línea morada y verde. La línea verde tiene menos diámetro y por tanto termina más tarde en el recorrido, mientras que la gigante, como lo hemos llamado ahí, termina antes. Por otro lado, el objetivo de este trabajo era comparar diferentes marcas comerciales. Bueno, pues hemos visto que no hay ninguna diferencia en su viscosidad, que todos los datos son iguales, excepto el vaso de precipitados pequeño, que al tener tan poca altura, que es 8 centímetros, la precisión a la hora de medirlo no era la correcta. Y ahora hemos dicho, joder, si no hemos llegado a la viscosidad correcta, ¿cómo se llegaría? Bueno, pues hemos comparado la viscosidad con el diámetro. Y luego, con una línea de tendencia, a continuación, nos ha salido esta fórmula. El diámetro correcto, la viscosidad correcta, 0,39. Sustituyéndolo en la letra I, la X nos salió 10,1. Ahora, habrá que comprobarlo experimentalmente. Para ello, para la defensa, hemos logrado conseguir un recipiente de 14,5 centímetros y la viscosidad obtenida ha sido 0,435 pascales por segundo. Aquí tenemos el vídeo a cámara normal y a cámara lenta. Este recipiente era mucho más preciso a la hora de utilizarlo y las gráficas correspondían en los dos movimientos. Bueno, el número de Reynolds. Este número, como hemos dicho antes,
compara la densidad con el diámetro, la velocidad y la viscosidad. Además, si estamos ante un número menor de 2100, estaremos hablando de un fluido laminar. Y eso significa que las líneas de corriente del movimiento serán paralelas al tubo y a la velocidad y a la caída de la bola. Si estaríamos entre 2100 y 10.000, se crearían ondulaciones. Y estamos a más de 10.000, pues sería un movimiento turbulento. Bueno, y aquí la breve encuesta que hemos hecho a 20 personas, que hemos dado todas estas muestras a todos ellos. Les ha parecido más líquido el aceite Auchan. Además, les hemos querido llevar un poco al trabajo si conocían ellos el concepto de viscosidad. Y la verdad es que bastante gente lo conocía. Luego, por otro lado, hemos dicho que el aceite se calentaba más rápido porque la temperatura influye mucho en estas cosas. Y bueno, se calentaba más rápido la española. Y bueno, y también les hemos querido saber cómo ellos compraban el aceite. Y lo compraban según el precio. Además, si tuvieran que escoger uno, escogerían la española. ¿Qué conclusiones hemos sacado? Bueno, pues todos ellos en la misma probeta tienen valores de viscosidad parecidos. Además, tienen casi todos la misma velocidad, como se puede ver. Por otro lado, este método es adecuado, pero hay que tener algunas precauciones. ¿Qué precauciones? Bueno, pues el diámetro de la muestra en comparación con el diámetro del recipiente, porque una causa de la ley de Stokes es que según el diámetro de la esfera de dentro se calculará bien la viscosidad o no. Además, este método sirve para el cálculo de la velocidad límite de una caída en un fluido, pero solo de una caída de una muestra de una esfera. Y bueno, nos permite trabajar un régimen laminar. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que todas las fórmulas utilizadas son las correctas. Además, las técnicas de vídeo utilizadas nos aportan una precisión a los experimentos analizados. Gracias a todos por asistir y escucharme y a los profesores que han estado aquí. Además, a mi tutor.